Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Hoy con el tema poniendo en práctica el Evangelio en nuestras vidas. Libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículos 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Las buenas nuevas del Evangelio es un mensaje que debe ser predicado, pero también es un mensaje que debe ser practicado por parte de todo aquel que diga profesar la fe cristiana. En este pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 11, vemos una escena un poco extraña, pero que posee una gran lección espiritual para con nosotros, la cual es: practica lo que predicas. El apóstol Juan estaba recibiendo muchas revelaciones referentes a las cosas que vendrán en el futuro para que él luego pueda escribirlas en el libro. Cuando de pronto Dios decide hacer un alto a todas estas revelaciones y desde el cielo le da el siguiente mandato. Le menciona que tome el libro de la mano del ángel y cuando lo tenga se lo coma. También se le dijo que al comerlo en sus labios será dulce como la miel, pero que al llegar a su estómago le será amargo a su vientre. Luego de experimentar esto, la escena termina con las siguientes palabras: ahora es necesario que profetices otra vez sobre los muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Si leemos este relato de forma superficial, es muy seguro que no entendamos qué fue lo que pasó aquí. Pero si lo analizamos bien, veremos el por qué hizo esto Dios con Juan. Para empezar, veamos lo siguiente. El libro en la mano del ángel representa la palabra de Dios con el mensaje de salvación del Evangelio. El apóstol Juan aquí es una representación de todo cristiano que al tener conocimiento del Evangelio tiene el deber y la responsabilidad no solo de predicar este mensaje, sino también de vivirlo diariamente en su caminar. Dios tuvo que hacer un alto a sus revelaciones para decirle a Juan: hijo mío, conoces mi evangelio y lo predicas, pero necesito que no solo lo conozcas, sino también que lo asimiles dentro de ti y que luego que lo hagas, este mensaje se haga real fuera de ti, donde todos lo puedan ver. Solo así podré seguir dándote mis revelaciones para que las puedas comunicar a todo aquel donde yo te envíe. En pocas palabras, lo que se le dijo a Juan fue: haremos un alto a las revelaciones para hacer un ejercicio en donde hoy aprenderás a poner en práctica en tu vida todo lo que sabes de mi evangelio. Estimado amigo, una de las cosas que Dios demanda de todos sus hijos es que practiquen lo que predican. En Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24, con respecto a esto, se nos dice lo siguiente: más bien, sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores,
engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Existen cristianos que aún teniendo años en el Evangelio, de a poco han dejado de practicar los mandamientos de Dios en su vida y lo único que ahora dicen guardar es solo una teoría del Evangelio que carece de práctica personal. He aquí, tenemos la respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios no les ha dado un ministerio a estos cristianos y no los ha enviado a las naciones? Pues sencillamente es porque muchos ya no practican en su vida el Evangelio. Hace mucho tiempo escuché de un autor la siguiente frase: lo que haces no me deja oír lo que dices, y pienso que tiene mucha razón. Se le dice a Juan que se come el libro, pero ¿por qué razón tenía que comerlo? El comerlo es representación del hecho de poder asimilarlo dentro de su organismo. Y de la misma forma que una buena comida entra dentro de nosotros y es asimilado cada uno de sus nutrientes por nuestro sistema digestivo, así también es la palabra de Dios. Una vez que se lee, se guarda en el corazón y se practica hacia afuera mediante nuestra vida diaria. Por esta razón, es necesario que cada día, por decirlo así, usted y yo nos comamos una porción diaria de las Sagradas Escrituras para poder asimilar en nuestras vidas cada mandamiento o promesa a las cuales nosotros necesitamos usar en nuestro diario vivir. En el seminario teológico tuve un maestro que nos daba una clase muy interesante y cuando explicaba sus temas no queríamos que terminara la clase. El maestro miraba el reloj y estando en lo mejor de su explicación nos decía: ¿quieren saber más? Y todos nosotros decíamos: claro que sí. Y nos respondía: pues coman Biblia, mañana seguimos. Y de esta forma terminaba su clase. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 1 al 4, Dios le da la misma lección al profeta y solo después de entender esto lo pudo enviar a predicar a Israel. Así que usted y yo tenemos la responsabilidad no solo saber el Evangelio de teoría, sino de ponerlo en práctica en cada situación de nuestro vivir. Existe un dato interesante sobre por qué Dios usó el método de comerse el libro tanto para Ezequiel como para Juan. Entre los judíos de la antigüedad se practicaba una costumbre con el fin de enseñarle la ley a los infantes dentro de cada hogar. Esto consistía en tomar hojas de papel donde se escribía la ley y mandamientos de Dios. A estas hojas se las empapaba de miel y se les hacía leer el texto al niño para que después de hacer esto el infante lo repita mientras va lamiendo o masticando aquella hoja mojada de mucha miel. Parecería una costumbre descabellada, pero tenía un alto grado de efectividad al momento de hacer que los niños recuerden los mandamientos de Dios y los guarden de por vida. Un detalle más sobre esta escena es que al comer este libro es dulce a los labios, pero es amargo al estómago. Y esto nos enseña una gran verdad sobre el Evangelio, y esa es un mensaje que te da la dulzura del amor de Dios y que te cuida por sobre todas las cosas, pero también nos dice que así como tendremos momentos de calma, también vendrán tiempos de tormenta
Y solo podremos enfrentar esto si asimilamos bien este mensaje de forma práctica en nuestras vidas. Lo que diré a continuación lo mencionaré con mucho respeto. He oído de predicadores o personas decir en sus mensajes a los que no conocen todavía de Cristo lo siguiente: acepta al Señor y nunca más tendrás problemas. Dios no te ha destinado a la pobreza y demás cosas. Permítame decirle, mi estimado amigo, que si piensa que ser cristiano es ser librado de todos sus problemas y que vivirá una vida tipo cuento de hadas, donde nunca nada le saldrá mal y donde todo será perfecto, pues se equivoca y solo está saboreando la miel en sus labios y olvida la amargura que también provoca este mensaje en el vientre. Con esto no estoy diciendo que mejor no acudas o vengas al Evangelio. Lo que estoy tratando de decir es que al venir al Evangelio de Cristo, lógico que aún tendrás problemas, pero en medio de ellos cuentas con la protección de Dios que te va a cuidar, así sea la situación más dura que estés pasando, y entonces así podrás asimilar los momentos buenos o de miel de la palabra o los momentos de amargura de vientre en su palabra. Ser cristianos no es fácil, pues muchas veces fallamos, pero Dios siempre hace un alto a nuestras vidas y nos dice: hijo mío, hora de leer mi palabra. Come una porción y haz que se haga real en tu vida. Tendrás problemas y vendrá de todo, pero si todo lo asimilas para bien, podrás probar tanto lo dulce como lo amargo de mi palabra, y te guardaré desde cualquiera de los dos extremos en los cuales te encuentres. Es una lástima ver que en la actualidad existen predicadores que se han desviado de la línea cristocéntrica y solo predican la miel y no lo amargo que también expresa el mensaje de la palabra de Dios. El texto termina diciendo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esto nos indica otra gran verdad espiritual, y esta es que solo después que asimilemos en nuestro ser el Evangelio, solo así podremos ser enviados a predicar. Mientras tanto, si no lo asimilamos, no lo vivimos en nuestra vida, Dios no nos puede enviar a donde Él desea que lleguemos. Y de paso, retrasamos el plan de los propósitos divinos que Él tiene para con nosotros. Mi consejo final para este mensaje es: este libro me apartará del pecado, o el pecado me apartará de este libro. Leamos, estudiemos y practiquemos diariamente la palabra de Dios. Ministerio de Enseñanza Cristiana, Revelación Bíblica al Mundo. Autor de este estudio, Maestro Bíblico Armando Merchán.